Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con todos ustedes por qué decidí hablarles sobre mente y educación. Francisco Mora decía, no podemos educar sin antes conocer un cerebro. Es como diseñar un guante sin antes haber visto una mano. Y es que del cerebro es donde nosotros aprendemos. Contamos con dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio cognitivo, en donde todos los pensamientos, el razonamiento, las ideas, el aprendizaje, el lenguaje está enfocado en el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho es aquel donde sentimos todas aquellas emociones. Es importante conocer de qué manera va madurando el cerebro de un niño hasta llegar a su edad adulta para poder comprender cuáles son sus comportamientos y de qué manera nosotros podemos contribuir en su educación. Desde la tercera semana de gestación, el cerebro de un niño empieza a formarse en el vientre de una madre. Por eso es que es importante la estimulación cuando el bebé está dentro del vientre de su mamá. Y se nos recomienda que pongamos música, que le hablemos, que escuchen nuestra voz. Desde ese momento el bebé empieza a aprender y a reconocer ciertos sonidos. Sin embargo, este periodo en el cual el cerebro se está formando dura incluso después de la adolescencia. Por lo tanto, un niño de primaria, de tercer grado, es bien difícil que pueda comprender o que pueda tomar decisiones utilizando la razón. Porque de las dos partes del cerebro que tenemos, los dos hemisferios con los que contamos, el que madura más pronto es el hemisferio de las emociones. Es ahí donde vemos la importancia de poder educar a través de las emociones. El niño aprende cuando siente, no comprende alguna instrucción. Por eso se dice que no podemos esperar que un niño razone o piense como un adulto. Y muchas veces confundimos y nos equivocamos y hacemos o esperamos de que el niño pueda razonar o pueda comprender ciertos comportamientos o ciertas conductas que como adultos quisiéramos que tuviera. Sin embargo, su parte del cerebro todavía no está madura. Por lo tanto, necesita un acompañamiento, una ayuda que le vayamos orientando de qué manera él va a ir gestionando su aprendizaje, cómo él va a ir tomando sus decisiones, de qué manera él va a ir interpretando y va a ir desarrollando su lenguaje. Es ahí donde está la importancia de un acompañamiento muy cercano de parte del padre, de la madre, pero también un acompañamiento en el área de la escuela. Cuando conocemos cómo funciona el cerebro, cuando sabemos cuáles son aquellos aspectos en los cuales nos hacen aprender de mejor forma, es ahí donde podemos desarrollar muchas actividades de aprendizaje dentro del aula. Los niños aprenden con el movimiento, con el sonido, con los colores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando el niño pasa mucho tiempo frente a un celular, porque el celular estimula con colores, con sonidos, con movimientos, pero no permite que el niño pueda desarrollar su creatividad. Es imprescindible que enseñemos al niño a utilizar la pantalla del teléfono. Hoy en día, es un medio para mantener a los niños tranquilos, para poder nosotros desarrollar otras actividades en casa. Sin embargo, la pantalla, si es bien, les ayuda a poder desarrollar algunas habilidades, pero está evitando en el niño el sistema de creatividad. ¿Qué pasa cuando un niño se siente aburrido en casa? ¿Qué es lo primero que busca? ¿La pantalla, la televisión o busca el celular? Ya no se desarrolla una creatividad, el juego, el inventar algún cuento, el escribir, el cantar, el bailar, el poder observar la naturaleza. Muchas de esas cosas se están perdiendo. Por eso es importante conocer de qué manera podemos ir estimulando ese cerebro.
Hay ciertos periodos que tenemos que ir aprovechando, los periodos sensitivos. Cuando no aprovechamos estos periodos sensitivos y el niño va creciendo, es mucho más difícil poder desarrollar un conocimiento en ellos cuando este periodo ya ha pasado. Por eso es importante conocer cómo nosotros aprendemos, de qué manera debemos de hablar, de qué manera debemos de transformar un ambiente de aprendizaje para nuestros niños en el aula y en la escuela. Es por eso que tomé la decisión de poder hablarles y comentarles la importancia que tiene la mente con la educación. Está sumamente relacionada, cómo nosotros aprendemos. La educación es aquella que le permite a la persona desenvolverse en todos sus ámbitos con relación a la cultura, al aprendizaje, a los principios, a los valores, donde desarrollamos la moral. Esa es parte de la educación, sacar lo mejor de la persona, transformar a la persona. No estamos hablando de desarrollar un contenido, no estamos hablando de poder desarrollar un programa educativo, sino más bien despertar en la persona el interés por aprender, el interés de ser más persona, el interés de querer convivir con los demás, de saber convivir con los demás. Todos estos pilares de la educación no los podemos dejar atrás ni en la casa ni en la escuela, porque el ambiente en el que en este momento nos estamos desenvolviendo es un ambiente muy difícil para nuestros niños y para nuestros adolescentes. La pantalla, el teléfono, los medios de comunicación nos están bombardeando con un montón de ideas, con un montón de creencias y con diferentes ambientes en los cuales nuestros niños van creciendo, que está afectando la parte emocional de ellos. Por lo tanto, es importante ir viendo de qué manera podemos ir aprendiendo a conocer cómo va funcionando, cómo va madurando nuestro cerebro para ir implementando en ellos estrategias que les permitan gestionar su mente, tomar las mejores decisiones de la vida y poder llegar a la felicidad plena. La educación, hablando de educación, mente, aprendizaje, quiero compartirles un poco cuál es la diferencia. La mente, pues, es aquella parte que está en el cerebro que no se ve, que no es una parte física, pero que está ahí, en donde generamos diferentes ideas. De hecho, la mente produce realidades que a veces ni siquiera son reales. La mente no reconoce si lo que le estamos diciendo es real o es irreal. Todo lo manifiesta como que es real. Por eso es importante saber hablarle a la mente, hablarle de forma positiva, porque cuando le hablamos de forma negativa, ella procesa toda esa información y empieza a crear un ambiente y una realidad que a veces solamente existe en nuestro cerebro. Es por eso es importante conocer cómo funciona nuestra mente. El pensamiento es diferente a la mente. El pensamiento son aquellas ideas que vamos generando de algo, es decir, el pensamiento está dentro de la mente, pero son dos cosas sumamente diferentes. Cuando el cerebro empieza a comprender cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento y cómo aunar todos estos elementos para poder desarrollar una excelente educación, es ahí donde nosotros vamos a ir viendo los resultados en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de poder ver este video, que se puedan unir a esta comunidad y que empecemos a tomar acción, a tomar las riendas en nuestras manos de la educación, a que podamos desarrollar en nuestros niños y en nuestros jóvenes verdadero aprendizaje, un aprendizaje que les permita reconocer lo grandiosos que son como personas y todas las facultades que tienen de crear cosas maravillosas, cosas grandes. ¿Por qué en el mundo solamente el 3% de las personas logran tener ese éxito que tanto anhelamos? Porque solamente ese 3% tiene la capacidad o tiene el valor
de poder adentrarse en su cerebro, en su mente, y toma las riendas de la educación de su mente y la educa a su favor para poder ir desarrollando cosas grandes en la vida. Muchos filósofos, muchos estudiadores, muchos psicólogos han desarrollado grandes investigaciones sobre la mente, sobre el cerebro. Y de hecho, hasta hace poco hemos visto cómo ha venido evolucionando. Esto viene desde los años 60, que empezó a evolucionar el estudio de lo que es el cerebro. Allá por los 80 empezamos a ver cómo el cerebro se manifestaba como una computadora, cómo habían ciertos elementos que se integraban para desarrollar aquellos conocimientos. Y a partir de los años 90 hemos podido conocer el cerebro de una forma más computarizada, observar cuáles son las áreas que contiene, de qué manera se activan a través de nuestro comportamiento y a través de nuestro aprendizaje. Es decir, todo este conocimiento del cerebro todavía se está estudiando, todavía hay ciertos elementos que no hemos logrado identificar cómo funcionan, pero hasta ahorita lo que llevamos de conocer lo grande que es el cerebro en una persona, nos permite también identificar que tenemos un cerebro neuroplástico. ¿Qué significa esto? Que es un cerebro dispuesto al aprendizaje. Antes se pensaba que cuando ya llegábamos a cierta edad, ya nuestro tiempo de aprender había terminado. O sea, si no aprendíamos en ese momento, ya no podíamos aprender. Estudios han demostrado que tenemos la capacidad de poder generar nuevas neuronas y seguir aprendiendo, pero para eso tenemos que entrenar nuestro cerebro. ¿De qué manera lo vamos a entrenar? A través de la lectura, a través de hablarnos de forma positiva para poder ir desarrollando conocimientos. El cerebro se compara como el cuerpo, es decir, así como entrenamos nuestro cuerpo para tenerlo saludable, nuestro cerebro también debe de entrenarse para poder estar saludable, para poder pensar, para poder generar conocimiento y de esta manera poder desarrollar y tomar decisiones que sean en beneficio para nuestra vida. Es por eso que en este canal yo quiero compartir con ustedes lo importante que es conocer cómo nosotros aprendemos, la capacidad tan grande que tenemos de transformarnos, de cambiar nuestra realidad, de aprender que todavía estamos a tiempo si no llevamos una carrera, si no hemos emprendido, si todavía estamos ahí pensando y pensamos que el tiempo ya pasó, pues quiero decirles que no es así. El cerebro tu cerebro tiene la capacidad de poder desenvolverse, de poder desarrollarse, de poder crear y poder lograr cosas grandísimas que ni siquiera tú te imaginas. Pero para eso, primero tienes que creerlo y debes de aprender a gestionar tu mente para que tu mente no vaya en contra de ti, sino que tu mente vaya a tu favor. Quiero invitarte a que seas parte de mi comunidad, la cual he llamado Tomando Acción. Es momento de que tomemos acción. Es momento que empecemos a aprender, a conocernos, a interiorizar, a descubrir lo grandioso que somos como personas, lo grande que tenemos dentro y todas las maravillas que podemos desarrollar y cómo nosotros como padres, como maestros, podemos influir también en la vida de nuestros hijos. Pues lo que decimos, lo que hacemos, de qué manera le hablamos, va generando en ellos patrones y creencias que marcan su vida incluso en la adolescencia, en la juventud, en su adultez. Por eso es importante saber de qué manera vamos a hablarnos a nosotros mismos, de qué manera vamos a hablarle a nuestros hijos y de qué manera vamos a hablar a los niños en el aula. Cuando comprendemos realmente el efecto que tiene una palabra, el efecto que tiene un contexto en el cual se desarrolla un área educativa, entonces ahí donde vamos a ver grandísimos resultados.
En un video anterior que les dejé la semana pasada, les hablaba sobre Ana, una madre que creyó en su hijo a pesar de que éste llegó con una nota diciéndole que ya no podían atenderlo en su escuela. ¿Qué hubiese pasado si esta madre de familia, como les comenté en este video, hubiese, en lugar de apoyado a su hijo, hubiese regañado a su hijo, se hubiese sentido triste, se hubiese sentido defraudada en ese momento, o su mente hubiese pensado, bueno, realmente no puedes aprender, ni modo, quédate en casa? Pero ¿qué hizo esta madre? Aprendió a hablarle a su hijo de una manera diferente, y así como ella quiso que éste se convirtiera, así empezó a educarlo. Tú eres un genio, eres una persona inteligente, y desde hoy en adelante yo voy a ver por tu educación. Y cada día se esmeró por estudiar, por leer los mejores libros, por ayudarle a salir adelante, y ahora es uno de los inventores más grandes que tenemos a nivel mundial, y por él pues también tenemos la electricidad. Así que les invito a todas ustedes, madres, maestros, a todos los que tengan la oportunidad de ver este video, que nos unamos y que empecemos a tomar acción de la educación, que empecemos a tomar esa acción en nuestras manos y a conocer de qué manera y qué cosas tan grandes podemos desarrollar e influir en la vida de nuestros niños. Quiero agradecerles a ustedes por quedarse hasta el final de este video. Voy a seguirles compartiendo material muy interesante, muy importante para que podamos juntos transformar el mundo. Muchos de los escritores mencionan que la educación es la parte fundamental para nosotros poder transformar realmente el mundo en el que vivimos. Así que unámonos todos a esta comunidad y tomemos acción y las riendas en nuestras manos de la educación. Les leo, escríbanme, yo les leo con mucho gusto qué piensan, qué opinan sobre esta relación entre mente y educación, qué experiencias ustedes pueden contar sobre la parte de cómo estamos educando a nuestros hijos, qué de importancia tiene para ustedes el conocer sobre estos temas, sobre la parte de educación y la parte de mentalidad, y juntos pues hagamos esta comunidad tomando acción. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Los veo en mis siguientes videos.